6. Como la palabra de Dios es la parte perfecta de nuestra reunión, siempre queremos que el hermano que se levante para dar lectura lo haga lo mejor posible, lo haga bien, lea bien, voz alta y claramente, pues con la ayuda del Señor. Entonces un hermano, perdone que no pedí personalmente a alguno hacerlo, un hermano nos hará el favor de dar la lectura de esta porción de la palabra de Dios, Efesios 4 del 1 al 6. Vamos a leer Efesios capítulo 4 del versículo 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego y andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Que el Señor nos dé su palabra. Amén. Ubiquemos la porción para estudiar en la epístola. Correctamente, ayer se nos recordó que, como la mayoría de las epístolas del apóstol Pablo, primero se expone la doctrina y después viene la parte práctica. Los primeros 3 capítulos es la doctrina, y entonces los últimos 3 capítulos, 4, 5 y 6, es la parte exhortativa de la epístola, y ese es el orden correcto, porque por la doctrina uno encuentra la base para la conducta, la vida que se vive. En la primera parte es como si Dios nos estuviera diciendo: yo te hice un santo. Y en esta segunda parte, que comienza en este capítulo 4, Dios nos dice: ahora vive una vida santa. Es fácil de entender eso, ¿verdad? Entonces, en esta parte práctica, uno podría sugerir 3 divisiones, 3 partes. Primero, esta parte del 1 al 16, que va a ocuparnos los 3 estudios en esta mañana, en esta conferencia. Sería lo conveniente, el llamado, pues, de los creyentes, porque aquí dice, versículo 1: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, la vida cristiana no es una vacación, sí es una vocación. Vamos a considerar eso en el estudio. Entonces, después, desde el versículo 17, como escuchamos ayer, empieza una sección que va hasta el capítulo 6, y el versículo 9, que es la conducta del creyente.
Ahí varias veces se vuelve a mencionar, a usar en esta epístola el verbo peripateo, andar, que tiene que ver con todas las esferas de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Ahí hay una esfera personal que, gracias al Señor por la enseñanza dada ayer, hay una esfera social y hay una esfera familiar. Todas las esferas de nuestra vida son tocadas aquí en esta parte. Entonces después el conflicto de los creyentes en el capítulo 6, versículo 10 en adelante. Entonces estamos en una epístola, hermanos, que es la carta magna de la iglesia dispensacional, la iglesia universal, la iglesia la cual es su cuerpo. Y la doctrina, la exposición de los 3 primeros capítulos se refiere a la iglesia dispensacional. Las glorias, las excelencias, los distintos aspectos son descritos allí. Si usted quiere conocer lo que es la iglesia de esta dispensación de universal, usted tiene que venir a la carta a los Efesios obligatoriamente para conocerla. Entonces, basado en eso, el apóstol empieza a exhortar. Ahora, él podía usar su autoridad apostólica, pero él ruega: yo pues preso en el Señor os ruego. La unidad en el pueblo del Señor no se impone, hermano. No se puede fabricar. Por eso el apóstol Pablo dice: os ruego. Entonces, primero tenemos la espiritualidad. Para mantener la unidad del espíritu, necesitamos ser espirituales y no carnales. Cuando no hay unidad en el pueblo del Señor, es porque hay carnalidad. Pero entonces él aquí menciona varias virtudes que son producto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que produce eso. Se necesita espiritualidad en acción y en reacción. Por ejemplo, fíjese versículo 2, con toda humildad. La palabra aquí es con toda la humildad posible. No es la suma de la humildad, sino humildad, toda la posible humildad. Humildad tiene que ver con el concepto que tengo yo de mí mismo, la estima. Esto lo produce el Espíritu Santo. Verdaderamente yo pienso que soy pequeño. No es que me hago pequeño, es que estoy creyendo que yo soy pequeño. Si yo creo que soy un gran cacao, como decimos allá en la península de Paria, pues la cabeza mía es muy grande y no voy a unir, sino que voy a estar dando cabezazo a todos mis hermanos. Se necesita de esta virtud que el Espíritu Santo produce. Necesitamos la espiritualidad. Entonces, en la segunda porción, en la segunda parte pues de esta sección, él menciona los elementos en doctrina que caracterizan a la unidad del Espíritu. Ya los hermanos han bosquejado esto como esta parte de la unidad del Espíritu. Entonces, tenemos la espiritualidad que necesitamos para mantener esa unidad y 7 elementos, y están asociados con el Dios Trino, el Dios Triuno. Primero, en el versículo 4, está asociado con el Espíritu Santo. Y se mencionan 3, un cuerpo, un espíritu, que creemos que se refiere al Espíritu Santo, y una esperanza. Entonces en el versículo 5 se mencionan 3 más, asociados con el Señor. Un Señor, una fe, un bautismo. Ahora, como aquí
el bautismo está asociado con el Señor como soberano, absoluto dueño. Creemos que no se trata del bautismo en el Espíritu, sino del bautismo en agua del creyente. Vamos a la conversación, vamos a la discusión espiritual inmediatamente que yo termine con la introducción. Y entonces, por último, un Dios y Padre. Son los 7 elementos que conforman la unidad del Espíritu. Él ha dicho en el versículo 3, solícitos. Y eso significa haciendo lo mejor de mí. Todo el esfuerzo, toda la dedicación y diligencia para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor nos ayude, hermanos, para que haya paz entre nosotros, no la paz de los sepulcros. Vi una asamblea cuando yo era pequeñito, una querida asamblea se redujo, había mucha pelea entre ellos, entonces se llevaron a 2 de allí, 2 de los peleones, de los más peleones pues, porque todos como que somos peleones, pero hay unos que son más peleones que otros. Se lo llevaron por otro lado. Y bueno, don Santiago Seward pidió a los hermanos de la asamblea que ayudaran a esa asamblea. Y entonces don Santiago Seward venía de una conferencia de El Mene. Normalmente ellos se quedaban hasta el lunes, pero él decidió venirse el domingo por la tarde, después del ministerio, y pasar por ese lugar para la predicación del Evangelio. Pero cuando llegó al local, eso estaba cerrado y las luces apagadas, y ahí no hubo culto. Y él siguió para Puerto Cabello triste, pues. Y al día siguiente llamó a don Eliseo, uno de los ancianos de la asamblea que él pidió que ayudara, y le dijo: don Eliseo, ¿y cómo están las cosas allá? Bueno, yo creo, hermano, que hay paz, que ahora tenemos paz. Y don Santiago Sebo le dijo: será la paz de los sepulcros, porque anoche no había culto ahí. O sea, esta paz no es la paz de los sepulcros, hermano, o es la paz que a cualquier precio se consiga. No podemos ceder a las doctrinas fundamentales, a los requerimientos de la palabra de Dios y a la santidad de Dios. Pero esta es la paz que viene como consecuencia de la espiritualidad de los creyentes en sus relaciones mutuas. Entonces, está abierto el estudio, vamos a la consideración. El apóstol dice: yo pues preso en el Señor. Ahora, él no lo dice para producir simpatía, no, es uno que se goza en los padecimientos. Esa es la esfera de su prisión. Yo estoy preso, pero es por mi conexión con el Señor Jesucristo. Y no dice preso en Cristo, sino preso en el Señor. La voluntad de su Señor le había llevado allí. Él estaba en esa esfera en el Señor. Qué bueno que aún cuando uno esté preso, sea porque es la voluntad del Señor. Y entonces él dice eso porque él se goza aún en la prisión, en las dificultades, porque él está caminando en la voluntad del Señor. Entonces, vamos a la conversación, pues. Ayúdenos, contribuyan. Gracias a Dios que está aquí don Rubén. A él no le gusta que yo le diga al doctor, pero es mi forma de respetarlo y estimarlo, como manda la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Hay en mucha estima. Entonces, bueno, está el hermano, y la pregunta tendrán que hacerla a ellos, ¿verdad? Entonces, adelante, hermano, porque si no hacen la pregunta, yo lo voy a hacer. Siempre resulta de interés
fijarse en la manera como el apóstol Pablo está ayudando al pueblo del Señor, y ya se han indicado que en sus escritos él tiene esa manera de enseñar al pueblo, es con la doctrina, la enseñanza doctrinal, pero quisiera mencionar lo que encontramos en el capítulo 3 del 13 al 21, que es una oración. Él está orando. Se ha impartido la enseñanza y luego él ora para que el Señor le dé entendimiento a ellos. Y luego entonces procede a las demandas prácticas. Y eso me enseña a mí, nos enseña a todos. Si uno desea ayudar al pueblo del Señor, uno debe trazar las escrituras, enseñar la palabra como lo hizo el apóstol, toda la doctrina. Eso es fundamental si se quiere ayudar. Luego la oración, él ora para que esas verdades sean apreciadas, para que los creyentes aprecien lo que son en Cristo, lo que Él ha hecho. Y luego entonces vienen las demandas prácticas. ¿Y cómo las hace? Ya se señaló: os ruego, os ruego. El apóstol estaba interesado, preocupado, porque esas verdades se hicieran realidades prácticas en la vida de los creyentes. Pero aquí no está obligando, no está en un tono de imposición. Él es un apóstol. Yo, pues, eso está conectando con toda la enseñanza que se había impartido, pero ese tono tan humilde, pero a la vez que toca el corazón: os ruego. Y no es verdad, hermanos, que nos falta mucho de este elemento. Primero, no enseñamos claramente. No enseñamos claramente. Y si lo hacemos, entonces no oramos a favor de esa enseñanza que ha sido impartida. Podemos enseñar claramente, pero aquí se ve el peso que estaba en el corazón del apóstol para que esos creyentes pudieran apreciar esas verdades. Y luego el tono como se dirige a ellos, apelando a las demandas prácticas. Hace años, en una conferencia de ancianos, un siervo del Señor hablaba de una hermana que se vino de una localidad. Ella se mudó y tristemente la hermana tenía como hábito el corte de cabello. Y cuando la vieron allí, el hermano la llamó aparte y junto con su esposa, el hermano abrió las escrituras y le habló al corazón, y la hermana le expresó: oye, hermano, yo tengo tantos años en los caminos del Señor, pero nadie me había enseñado esto como usted me lo acaba de enseñar. Entonces, qué importante es la enseñanza clara, qué importante es la oración y qué importante es la actitud, como esa enseñanza debe ser aplicada a la vida. El apóstol Pablo, sin duda alguna, era un pastor, os ruego. Y un detalle adicional del versículo 1, hay mucho que comentar de esta sección tan rica, pero él les dice que andéis como es digno. Y hemos aprendido que esta palabra tiene que ver con como una balanza, donde el peso que se coloca en un lado de la balanza debe ser el mismo
al otro lado de la balanza, entonces la balanza estaría equilibrada. Bueno, hemos sido llamados a la luz de las verdades de lo que somos, y creo que es muy digerible, muy fácil de asimilar lo que acabamos de escuchar. Dios nos hizo santos. Entonces, ¿qué es lo digno? Que a la luz de esa verdad yo viva como tal, yo viva como un santo. Entonces, esa es la demanda de vivir como es digno, andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y entonces, ahí creo que 6 características de un andar digno. ¿Cómo es que debemos andar dignamente? Bueno, el apóstol Pablo presenta estas 6 características: humildad, mansedumbre, y ya hemos oído de humildad, es tener un concepto claro de quién soy yo, pero también tener un concepto, una apreciación de quién es el Señor. Eso me va a ayudar a andar en humildad. Es tener un concepto claro de quién soy yo, no tener una estima superior a la que debo tener, que piense de sí con cordura. Eso me va a ayudar en la humildad. Pero la palabra mansedumbre es una palabra que tiene que ver con poder bajo control, bajo dominio. A mí me ha ayudado considerar 3 palabras que en alguna manera explican lo que es mansedumbre. Una primera palabra es aceptación. Aceptación. Yo estoy aceptando todo lo que Dios permite en mi vida. Esa palabra mansedumbre viene muy ligada a la doma. Cuando un animal salvaje, un ejemplo, un caballo salvaje es domado, entonces él acepta que la autoridad. Entonces esa es la segunda palabra: aceptación, autoridad. Y una última palabra que puede definir mansedumbre: autocontrol, poder bajo control. La mansedumbre, hermano, no es falta de carácter. La mansedumbre es poder bajo control. Y es interesante que en este andar digno, las 2 primeras virtudes que se señalan son virtudes de las cuales el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El único que podía decir que es humilde y manso era Él. Si alguien se atreve a decir yo soy manso y humilde, si lo era ya lo dejó de ser. Ya no lo es más, porque lo dijo que lo era. Pero la mansedumbre tiene que ver con eso, con el reconocimiento de una autoridad y el control propio, poder bajo control. Un león, hay leones que han sido domados, sigue siendo un león, tiene un poder, pero hay un control, hay uno que lo está controlando, lo está dirigiendo. Entonces, mansedumbre es una virtud que no implica debilidad de carácter para nada. La mansedumbre es dominio, poder bajo ese control. ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo? Se ha dicho mansedumbre es consciente de que Dios está permitiendo esto, entonces eso me hace, es un ejercicio del alma primero hacia Dios. O sea, es la aceptación de su voluntad, pues. El Señor, cuando padeció, Él sabía que era la voluntad de Dios, y todo lo que esa gente le dijo y le hizo, Él estaba consciente que era la voluntad de su Padre que Él pasara por allí, pues. Y entonces, ¿cómo reaccionar ante la provocación de los hombres? Moisés era el hombre más manso de la tierra, y cuando sus mismos hermanos queridos
que le criticaron, hablaron, murmuraron contra él guardó silencio. La mansedumbre se manifestó en eso. En cambio, paciencia es el aguante, pero ante las cosas, las adversidades. ¿Usted está de acuerdo con eso, verdad? Entonces, paciencia es la capacidad de soportar, no la acción o la actitud o las palabras o la violencia de seres humanos, de personas, sino de las circunstancias que Dios permite. Entonces uno, al tener paciencia, aguanta, sigue echando para adelante. Alguna vez uno pierde la paciencia y no aguanto más. La señora dice, no, yo no aguanto más esto, yo no voy a seguir más aquí. Y quiere cambiar la cosa. No, hay que tener paciencia hasta la venida del Señor, hermano. Entonces, bueno, esas son cosas, virtudes que el Espíritu Santo produce y son necesarias para mantener la unidad del Espíritu. Pues. Es fácil decirlo aquí, pero cuando estamos en circunstancias ante una provocación, el anciano de la asamblea tiene que tener esta característica, tiene que ser amable y apacible, aún ante la provocación, tener control. Por eso tienen que aprender del Señor, pues. Pero aquí está el doctor Bernardo. Gracias. Aunque no se leyó el versículo 17, claramente este capítulo está dividido en dos partes. En la primera parte, el apóstol está rogando que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y en la segunda parte, que es el versículo 17 en adelante, él dice, ya no andéis como los otros gentiles. Entonces, en la primera parte hay una exhortación a la unidad que el Espíritu Santo ha establecido en el pueblo de Dios. Nuestra responsabilidad es guardarla. Y en la segunda parte el énfasis está en la separación, una vida diferente a la vida que lleva el que no es salvo. Y llama la atención que en ese andar, la primera mención que el apóstol hace es de la humildad. Todo lo contrario a lo que este mundo hace y piensa. Antes, cuando al menos se hacían algunas obras, se ponía una gran valla diciendo, este puente lo hizo fulano de tal, y había una foto. Eso no es humildad. El querer que todos sepan lo que yo estoy haciendo es exactamente lo contrario a la humildad. En la mente del que no es salvo, generalmente predomina el querer que otros sepan lo que yo estoy haciendo. Aquí el apóstol dice, mire, el andar en el Señor es diferente, empieza con toda humildad. Ahora, no es posible ser manso sin ser humilde, ¿verdad? Para ser manso y poder doblegar nuestro carácter, hacernos dóciles, necesitamos primero ser humildes. Y la humildad se encuentra al pie del Calvario. Allí es cuando uno llega a tener una idea de lo que uno es. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Eso lo descubre uno al pie del Calvario. Un pecador que por la gracia alcanzó salvación. Entonces,